¿Qué es lo que es, mi gente? ¿Qué sopa? Bienvenidos de nuevo a su podcast Under favorito, el número uno también del Under. Hoy tenemos a un invitado muy especial, tenemos a una eminencia del arte contemporáneo de Panamá. Y bueno, sin más que decir, aquí tenemos a un gran compañero, un colega, un amigo, Amir Luqui. Papi, ¿qué pasó, cabrón? En verdad, papi, tenemos a un invitado que es demasiado cabrón en la casa, papi. Hay que abusar. Esta entrevista, en verdad, va a ser una de las entrevistas más cabronas que hemos tenido en este podcast, papi. Y tú sabes, estamos fluyendo con cojones y vamos a romper bien duro, papi, con cojones. ¿Qué fue? Hermano, muchas gracias por la invitación aquí a tu espacio en este podcast. Bienvenido, Que hermano. sopa Panamá. Bienvenido, ¿cómo te sientes muchas hoy, gracias. bro? ¿Cómo estás? Saliendo un resfriado, pero estamos bien, bro. Gracias a Dios, estamos bien. Está cool. Así que aquí esperamos compartir buenas anécdotas. Siempre, tú sabes. Aquí estamos en chanting y eso es lo que va a fluir. Sí. Ahorita mismo, ¿en qué estás trabajando? Estoy trabajando en mi siguiente exposición. Va a ser el próximo año en Galería de Habitantes Costa del Este. Ahorita estamos más o menos como casi llegando al 50%, pero estamos bien encaminados. Gracias. ¿Va a ser solo tuya o en colaboración con otros? No, va a ser solo mío. Esto va a ser solo mío. Chucha, brutal, bro. Por eso me está costando bastante, digamos, como mantener equilibrio entre trabajo más exposición, pero la hemos sacado adelante. Claro, ¿y qué tal la experiencia? Buena. ¿Ya tú has trabajado anteriormente? He trabajado anteriormente, pero, o sea, era como algo, digamos, tipo ensayo y error. O sea, hay cosas que he mejorado durante estos aproximadamente 5 años que he trabajado solamente este concepto de los cartoons, pero ahora ya siento que va a un nivel un poco más profesional. Hablado. ¿Y cuándo fue la última vez que pusiste en Habitante? Bueno, la última vez fue el año pasado. Y casi todos los años hacemos exposiciones colectivas. Pero esta, como es la mía solo, tengo que abarcar todo el espacio y sabes que esa galería es bastante amplia. Así que, bueno, sí. ¿Qué responsabilidades o qué logística conlleva todo ese trabajo y todo el armar ese proyecto como tal? Bastante. No solo por el tema de tener las obras a tiempo, sino que son obras de formato grande. Y a veces hay obras que me tardan 2 meses o hasta un poquito más, dependiendo del ritmo que le lleve, pues. ¿Cuántas horas más o menos tienes hechas? Tengo aproximadamente unas 8 obras ya listas. ¿Y este fue un proyecto que trabajaste en específico para esta exposición o fue algo que nació y que se presentó de la nada, pues? Bueno, hace aproximadamente 2 años, exactamente, me llamó la atención el tema de los juguetes, ¿ok? Entonces decidí darle, digamos, como un poquito más de amplitud a este concepto. ¿Pero crear los juguetes o pintarlos? Un poco de todo. Hay fragmentos de juguetes que son inéditos, pero hay fragmentos de juguetes que, digamos, como que evocan esa nostalgia de cuando eres niño, entras a una juguetería y ves toda esa diversidad de colores y formas. Entonces, básicamente quiero que la expo sea principalmente con esta temática de los juguetes. Hablado. ¿Ok? Entonces, sí, o sea, mezclarlo eso con mi faceta ya, digamos, más abstracto, expresionista. Ha sido retador, pero durante estos 2 años he perfeccionado bastante la técnica para poder mostrar algo ya más concreto. ¿Cómo desarrollaste tu línea gráfica y por qué tu inspiración principal se podría decir que son los cómics? Ya creo que desde niño, como yo dibujo prácticamente de siempre, la iconografía que más me llamó la atención fue la de los cómics. Yo crecí cerca de una piquera de buses y siempre era como... Tasmania. Exacto, o sea, veía las caricaturas que pintaban ahí para decorar los Diablos Rojos. Claro, pero en los Diablos Rojos como que... En los Diablos Rojos, exacto, pero eso era lo que me gustaba, ¿no? Que se mezclaban con líneas y formas. Entonces, no sé, eso fue uno de los primeros motivos por los cuales me gustó bastante. Más esto que otras cosas, porque yo veía a mi papá pintar
y él siempre hacía lo más tradicional. Él hacía disque bodegones, paisajes, pero lo que más me llamaba la atención a mí era lo que yo consumía. ¿Okay? Quizás para el tiempo de mi papá él no veía tantas cómicas, pero yo sí. Claro. Nosotros somos de la generación de los 90 que estaba Cartoon Network, toda esta vaina que era, tú sabes, ¿no? Un boom. Y nada, nos las pasábamos consumiendo todo lo relacionado con el cartoons. También los videojuegos. Al lado. Exacto. Entonces, para nosotros eso ya es básicamente nuestra identidad. Ahora, yo lo llevé ya a un nivel conceptual, mezclándolo con la abstracción, pero desde un inicio siempre tuve ese interés. Tengo fotografías desde que soy niño haciendo caricaturas. Brutal. Exacto. Amir es panameño, es un artista de Panamá, contemporáneo. ¿Dónde tú te criaste en Panamá, bro? Háblanos de tu contexto. Ok. Me crié en Pedregal, en la casa de mis abuelos. La Riviera se llama ese lugar. Un lugar sencillo, gente amable. Tiene su lado marginal también, como todo barrio. Pero como la casa de mi abuela era bastante amplia, en la parte de atrás mis tíos hicieron un taller de rotulación. Oh, pretty. Sí. Eso digamos que fue como una plataforma bastante buena para mí, siendo artista, o sea, teniendo la necesidad de crear, porque mi papá utilizaba ese taller y yo lo veía a él producir. Entonces básicamente mi papá llegaba al taller y él me ponía los materiales y nada, me dejaba fluir. Y yo también veía, o sea, veía cómo él pintaba, cómo utilizaba el acrílico, los materiales, pues. O sea, Él pintaba mucho pastel. Tú desde que tú recuerdas, tú tienes memoria de que tú siempre tuviste en relación con las artes y la expresión artística. Sí, desde los 3 años yo dibujo, hablado. O sea, mi mamá me dijo que desde los 3 años yo estaba dibujando. Hay algunos flashazos que recuerdo, tipo yo dibujaba las cosas de las casas, tipo el reloj, la televisión, cosas así. ¿Okay? Y ya más adelante imitaba a las caricaturas, pero las hacía a mi modo. A mí me gustaba mucho darle ese toque personal. Vamos a ponerte un ejemplo, por ejemplo, dije los Pokémones. Pues. Veía los Pokémones, pero yo dije, ¿por qué este Pokémon nada más es de agua? O sea, yo le quiero poner fuego, agua y viento, vainas así, pues. Agua Charman. Exacto, entonces lo hacía hacía mis propios Pokémones y le daba digamos, como una esencia distinta. Así que el concepto que desarrollé después viene más o menos de esa época, de cuando era niño. ¿En tu casa o en tu familia tienes alguna inspiración artística? Sí, mi papá, directamente. ¿Qué tipo Yo no me de- crié con mi papá, no vivíamos en la misma casa, pero él pintaba en la casa de mi abuela. Él siempre siempre se mantuvo visitando, así que ese fue mi primer maestro en el mundo de las artes. ¿Qué tipo de arte pintaba tu papá y de qué manera tú sientes como que eso influyó en ti y de alguna manera como que influyó en el arte que tú haces hoy en día? Bueno, pintamos cosas totalmente opuestas, o sea, no tenemos una temática similar, pero él me ayudó, digamos, como a desenvolverme desde muy temprano. Él me llevaba para sus comisiones, pintábamos murales, siempre me mantuvo ahí, ¿no? Como ayudándolo. Cuando hacía decoraciones me decía el proceso. Entonces, eso me hizo perderle el miedo al trabajo artístico desde muy temprano. Eso es muy importante. Si te quieres dedicar al arte, tienes que saber que hay que trabajar, pues. O sea, tienes que ser versátil. Claro. Así que esa fue una de las grandes enseñanzas del viejo que me enseñó a saber, o mejor dicho, ser bien flexible a la hora de trabajar algo relacionado con el arte, en todas las dimensiones, porque él trabajaba desde murales hasta obras pequeñas. ¿Okay? Entonces yo cuando era niño siempre me caía uno que otro trabajo, tipo, hey, hazme un retrato, Sí. o hazme, no sé, un paisaje y cosas así. Siempre me gustó trabajar. Así que básicamente sí tengo que darle el plus a mi papá ahí en ese sentido. Brutal. ¿Cómo fue tu formación académica? Bien, además de
de esta, que te digo, ¿no? En el taller de mis tíos. Ya más adolescente, mi mamá me matriculó en Ganexa. Ya como sabes, Ganexa en secundaria. Ya tenía 16 años y Ganexa fue mi escuela, digamos, ya más inclinada hacia lo académico. Tu base académica. Exacto. Ahí conocí otras corrientes también, ¿no? No solamente era el arte que me gustaba a mí, como dibujo y pintura, sino que también había folclore, diseño gráfico, escultura, cosas como estas. ¿Has trabajado directamente con el folclore? Ya la verdad es que no, muy poco. ¿Tú pintabas de camisilla de...? No. O sea, una que otra vez trabajé alguna comisión, por ejemplo, en la cinta costera, había que pintar los gaseos. Ahí hice una pollera, claro, eso yo lo hacía como un trabajo profesional, pero no bajo el nombre Amir Loki, que está relacionado con el tema de los cartoons. ¿Okay? Ahora, pues te puedo comentar un poquito de eso porque yo, como mi faceta, digamos, de artista comercial que pintaba murales, no tenía una temática tan rígida. ¿Okay? ¿No tenías una línea gráfica? No, o sea, básicamente trabajaba por encargos y eso me sostuvo bastante tiempo. Exacto, que funciona muy bien casi en todos los países, pero en Panamá funciona muy bien porque aquí hay muchísimo apoyo en ese sentido, ¿no? Tipo, las empresas te dicen, oye, quiero hacer un arte y no sé, poner algo de publicidad o algo así. Pero más adelante te puedo comentar cómo hice una carrera prácticamente solamente haciendo murales comerciales. Hablado. Ajá. ¿Qué línea gráfica tú tenías durante la secundaria? Bueno, esa fue una época bien experimental. Ahí, como eran profesores, por ejemplo, el profesor Lex Magallón, que es artista profesional, y Blas Petit, que también es otro artista, ellos nos daban bases bien académicas, tipo el cuerpo humano, el bodegón, claroscuro. Ahí mejoré más que nada la técnica. ¿Ok? Pero mi temática siempre fue la misma. Siempre eran los cartoons. Nada más que no sabía cómo desarrollarlo hasta un punto ya más profesional. Pero siempre fue la misma. Después de la secundaria, ¿tuviste más formación artística o tu formación artística solamente fue durante la secundaria? Cuando me gradué, tuve como un estrellón de la realidad, de lo que era vivir del arte, porque yo salí de Ganexa pensando de que ya yo estaba listo para desenvolverme y vivir literal de mi talento. Pero no, bro. O sea, la verdad que fue bien difícil. Porque salí, antes que nada, pues con mucho esfuerzo mi mamá me pagó esa escuela. Mi mamá trabajó muchísimo para que yo estudiara en Ganexa. ¿Okay? Entonces, cuando salí de Ganexa, yo dije, bueno, voy a empezar a pintar, voy a empezar a participar en exposiciones para ver qué sale, ¿no? Pero no salió nada. No salía casi nada. O sea, y no me daba, la verdad, no me daba ningún tipo de remuneración. Como para vivir, no. Así que allí me contrataron en el Hotel Río para ser mesero, para ser salonero. Ese fue realmente mi primer trabajo. Fuera de lo que podía hacer en el arte, para sostenerme, era mesero. ¿Y después de la secundaria? Bueno, después de la secundaria, por eso menciono esto, porque pasé como 3 años trabajando solamente. Y tuve la oportunidad de viajar a Italia, que es donde ya despertó, digamos, ese interés por volver a lo académico. O sea, porque me influenció buco, dije Miguel Ángel y toda esta vuelta de la Capela Sixtina. Y todo eso me inclinó hacia, hey, ¿sabes qué? Vamos a buscar una escuela de arte y vamos a darle un poco más de, tú sabes, ¿no? De enseñanza a este asunto. Así que me matriculé en la Universidad de Panamá. En Facultad de Artes Visuales. En Facultad de Artes Visuales, Bellas Artes. ¿Qué tal tu trayectoria por la universidad? Chuzo, fue bastante extensa, hermano. Me tardé casi 12 años, literalmente me acabo de graduar. Y en esos 12 años
primero empecé como con dudas, como que no sabía si quedarme o irme, porque veía la universidad, digamos, como, no sé, como que era repetitivo con lo que ya yo había aprendido en Ganexa, Claro. al principio. Pero luego hubieron materias que hicieron buco eco, como por ejemplo Historia del Arte, que a mí me gusta mucho el tema de la historia, y eso llamó bastante mi atención. Y también había disque serigrafía, fotografía. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Voy a intentarlo, me gusta. Y además empecé a conocer gente así como tú, que hacía otras cosas. Por ejemplo, el tema del graffiti y del arte urbano fue algo que yo conocí en la universidad. Y que eso cambió mi trayectoria como artista prácticamente para siempre. Sí, Entonces yo creo que la universidad sí hizo esa función. Ojo, que también me enseñó el tema académico, que era muy bueno. Pero había que ponerle mucho empeño porque tú sabes que la misma Universidad del Arte es como bien doble filo. Pues no importa si tú te gradúas en la mejor universidad del arte, eso no te garantiza a ti de que tú salgas de ahí Vas a y ser tienes toda la vida resuelta. Exacto. Así que eso fue bastante importante para mí, saber hacia dónde yo me quería direccionar. Yo también estudié en la universidad y Amir compartimos espacio y tiempo. No éramos de la misma promoción, pero compartíamos espacio y tiempo. También parqueábamos con los mismos frenes y parqueábamos entre nosotros. Y muchas veces también colaborábamos juntos, nos conocimos en la universidad. Y nada, fue una bonita experiencia. Total. Cuéntanos de los proyectos en los que nosotros trabajamos saliendo de la universidad, armando nuestro proyecto para salir de Panamá hacia Europa y representar a Panamá y a la universidad como un grupo y como un proyecto armado por nosotros mismos y gestionado también por nosotros mismos. Bien. Yo me acuerdo que, tipo, yo llevaba como un par de meses en la universidad y yo estaba trabajando en Nintendo en ese tiempo. Ese fue mi trabajo dentro de la universidad. Dije, estudié y trabajé. Nintendo era prácticamente el trabajo perfecto, bro. O sea, era de que trabajaba 6 horas al día, me pagaban bien, pero eso no me permitía enfocarme. Y te la pasaba jugando Nintendo. Y me la pasaba jugando Nintendo para vender. Era de que mi trabajo llegar a Multimax, jugar Mario Kart y toda esta vaina y venderle a los niños y a la gente, venderle ese juego. Pero había descuidado bastante la parte de educación, pues, de mi formación. Así que tuve que renunciar a final de año, justamente porque Rafa, nuestro friend, me había hablado de que quería hacer un crew para poder representar nuestra facultad en Europa. Que eso estaba bastante lejano porque al final nosotros éramos, no sé, un par de estudiantes que sí les gustaba dizque, el tema del arte urbano y eso, pero no al nivel de que hey, vamos a llegar para un festival afuera. Pero bueno, ahí empezó todo. Yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito enfocarme en esto. Voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme solamente a estudiar. Que ojo, yo pasé de facturar algo de plata responsablemente. Hermano, si yo hacía dizque 50, 100 dólares al mes era demasiado. Después. Claro. Porque volví al inicio. Por eso te mencioné, cuando yo salí de Ganexa, me di cuenta de lo difícil que era vivir del arte. Por lo menos el arte que yo quería hacer, que era pintar. Era difícil. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a salir de ahí y voy a estudiar y bueno, me la voy a ingeniar para poder hacer las dos cosas. Hacer una carrera artística y también estudiar en la universidad. Y bueno, ahí empezó todo el tema que conocí a Rafa y te conocí a ti y todos estamos en la misma sintonía de hacer arte urbano. Así que, gracias hermano. Así que bueno, cuando empezamos Éxodo Crew, que así se llamaba el grupo, ya todo empezó a salir, digamos, bien. Me acuerdo que fue como una montaña rusa. Empezaron a salir las cosas muy bien, después muy mal, y después llegó un momento en donde, chuzo, hay que empujar para que esto funcione. Encontramos patrocinio, hicimos un montón de entrevistas, pero al final, tú sabes, ¿no? Lo que necesitábamos era el dinero.
Y eso yo lo valoro bastante, que nosotros nunca nos rendimos y buscamos los medios para poder llevar ese proyecto a cabo. Aprovechando que también estaba nuestro amigo Jesús, que era un man que gestionaba bien los contactos. Así que hizo contacto con la gente que tiene ese poder económico de decir, ¿sabes qué? Estos chicos quieren venir a Europa, vamos a recibirlo. Teníamos la carta de la invitación del festival. Y me acuerdo que salió a lo último. Ya cuando pensábamos que no iba a salir el proyecto, al final salió. Y bueno, vivimos la experiencia y representamos. Brutal eso, hermano, de verdad. ¿Qué tal la experiencia de representar a Panamá en Europa? ¿Y dónde representamos a Bueno, hicimos varios recorridos, pero el primero fue en Francia, París y Marsella. Más adelante representamos en Barcelona, en Bélgica y en Alemania, en Bremen. Y más adelante incluso metimos Italia, Rusia, Alemania de nuevo. Y sí creo que hasta ese punto solo llevábamos esos países. ¿Con qué te quedaste de ese viaje tuyo, estando en la universidad y estando estudiando arte? ¿Con qué te quedaste de ese viaje a Europa? O sea, ¿cuál fue tu influencia de Europa y el viejo mundo en tu arte y en tu expresión artística? ¿O en tu línea gráfica? Fue bastante fuerte, por lo menos para mí, vivir lo que es una ciudad mucho más desarrollada en cuestión de arte urbano. O sea, tú sabes, te recuerdas esos follajes que había en Europa, en Panamá. No es que no existan, pero hay pocos los lugares que están así. Y en Europa eran, o sea, una cantidad de calles llenas de todo tipo de inspiración. Por lo menos para nosotros, eso era un impacto visual muy enriquecedor. Y por lo menos para mí, que lo traslado, fragmentos de esos follajes a mi arte, para mí fue bastante importante vivir esas experiencias. Y no solamente por mí, porque, o sea, yo era bastante nuevo. Yo jamás, te lo tengo que confesar, yo jamás imaginé tener ningún tipo de relación con arte urbano. Graffiti o arte urbano, nada de eso estaba en mi vocabulario, por lo menos antes de la universidad. Que me acuerdo que en ese tiempo conocí a Rafa y me dijo, hey, vamos a llegar a un parque, el parque que está en Chanis, que está todo grafiteado. Me dijo, vamos a llegar al parque de Chanis y voy a hacer un graffiti y bueno, está cool, voy a acompañarlo, pues. Hermano, ¿y qué? Hay un par de latas, ¿por qué no te tiras algo, pues? Bro, y me acuerdo que cuando tiré, yo dije, bestia, esta vaina está muy adictiva. O sea, llevar mis ilustraciones a un formato, exacto, un formato ya de muro, fue una experiencia que ya para mí cambió totalmente la misma perspectiva que yo tenía del arte. Y la técnica del spray. Y la técnica del spray, exacto. Que es muy caprichoso. Al principio, tú sabes, ¿no? Es como que frustra bastante no poder controlar el aerosol, igual que cuando pintas acrílico. Pero bueno, todo es cuestión de práctica y proceso. ¿Tú sientes que de alguna manera u otra, por ejemplo, ese viaje a Europa influyó en tu línea gráfica? O sea, en cómo tú pintas y cómo, o por lo menos lo que tú haces hoy en día, pues. ¿Tú sientes que de alguna manera eso que tú haces hoy en día o tu línea gráfica fue influenciada por esos viajes a Europa? Sí, y también ayudó bastante el tema de los videos, las magazines que nos llevaban aquí, de los artistas que ya tenían, digamos, un nombre afuera y que utilizaban, por lo menos en mi caso, había muchos artistas que utilizaban cartoons. Os Gemeos, Cos, hay un montón de artistas que utilizaban como base las caricaturas. Eso fue lo que más me influenció, o sea, me inspiró de ir a Europa y ver que hay artistas con una trayectoria grandísima y su base conceptual eran las caricaturas. Así que para mí sí fue un viaje bastante importante. Hablado. Ahora, ¿cómo pasa Amir de la universidad a las galerías? Bueno, fue ya mucho después de todos estos viajes que hicimos. Justamente el último viaje que hice con Rafa, con Alex y Jason fue en el 2019. Y yo tenía 29 años, así que yo dije, chuzo, ya nos hemos demorado ya íbamos como para 6 meses. Estábamos dando vuelta por toda Europa.
el último proyecto que hicimos fue en Nápoles. Hicimos, dije, un mural con una fundación. Y luego de ahí, me acuerdo que perdimos todos, los 4 perdimos el vuelo. O sea, perdimos el tiquete de regreso. Y yo me estaba quedando, porque mi hermana vive allá en Nápoles, yo me estaba quedando con mi hermana. Pero ya yo no tenía nada de dinero, bro. Yo no sabía ni cómo regresar a Panamá. Qué locura. Y yo dije, bestia, bro, de tanto dar vuelta y fuimos a un montón de lugares, ya no sabíamos qué hacer. Y bueno, el amigo de nosotros, de Lucky Walls, llamó a Rafa y le dijo, oye, 2 de ustedes pueden venir para acá. Alex se regresó para Panamá y yo me quedé en Italia. Me quedé como un mes más, tratando de recopilar la plata para poder regresar para Panamá. Recopilé la plata y cuando regresé, pegó la pandemia, bro. Yo no sabía ni qué hacer, friend, porque los clientes que yo tenía en ese tiempo de hacer murales comerciales, bro, los manes dije, no, que ya no te vamos a contratar porque la verdad es que hay mucha incertidumbre. Nadie está viniendo a los locales. Exacto, es como que, bro, no se podía ni salir, no se podía hacer nada. Así que yo dije, chuzo, ¿sabes qué? Me acuerdo que estaba en el cuarto de la casa de mi mamá. En el cuarto donde yo me crié de más o menos de adolescente. Y yo miraba para el cielo y yo dije, ya no sé qué voy a hacer con mi vida, hermano. No tengo por dónde agarrar. Porque mi esperanza era regresar a Panamá y empezar a trabajar con los clientes que me contrataban para hacer murales. Celina y otros clientes que tenía. Pero vino la pandemia y todo fue como incertidumbre, bro. Nada más tenía 20 palos en el bolsillo, háblate claro. ¿Qué tal la experiencia de estar en otro país, en otro continente? ¿Qué tal la experiencia de estar en Europa con otros amigos tuyos que también son artistas y que están como que enfocados en lo mismo y que en vez de ser como un viaje turístico, es más como un viaje ¿cómo así? ¿Cómo decirlo? Como de llenarse y de nutrirse más de arte? Pues, ¿qué tal esa experiencia de viajar con Frenes a un lugar como Europa en equipo y estar trabajando en conjunto enfocados en lo mismo? ¿Qué tal Está esa brutal, experiencia? Bro. La verdad es brutal. Yo he tenido la oportunidad de viajar solo y participar en algunos festivales de arte, pero nunca es como con los Frenes, hermano. Con los Frenes ya es otra experiencia. Se abren más posibilidades. Por ejemplo, en la calle, tú sabes, ¿no? Se pueden hacer murales que abarquen más, que tengan más impacto y al final lo que nos llevamos es eso, ¿no? La convivencia. Ahí es donde está el valor de hacer arte urbano. Pero ahora que me preguntaste cómo pasé a la galería, que no te respondí, cortamos un poco ahí. Cuando pasó lo de la pandemia, yo empecé a hacer dibujos. Porque nada más tenía 20 palos en el bolsillo y yo dije, ¿sabes qué? Voy a comprarme una libretita. Era una libretita así como esta, más o menos. Y que voy a comprarme una libretita, un par de bolígrafos y voy a empezar a tirar dibujos porque es que ya no hay más nada que hacer. O sea, si yo soy alguien que hacía dinero por comisiones de murales y ahora no se puede salir y me están cancelando todo. Eso fue la línea que tú tiraste de Paperwork. No. O sea, Paperwork es otra cosa aparte. Esa es otra historia. Pero son, digamos, ya era Amir Loki, pero yo tuve que borrar casi todo lo que yo tenía para poder empezar a hacer solo estos dibujos que fueron marcando el camino hacia una serie que yo nombré Abstract Toons y fue la que me catapultó al mundo de la galería. Ahí cuando yo empecé a subir los dibujos, los primeros dibujos, me contactó un coleccionista. Ponte que yo había vendido un par de dibujos a los amigos, uno que otro coleccionista, pero hubo uno que me contrató para hacer unas obras también. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer estas obras, no sé qué. Él había visto una comisión que yo le hice a Cisco Merel, que siempre le voy a estar agradecido a Cisco porque él me contrató en ese momento X. Y que, ¿sabes qué? Me gusta lo que haces. ¿Por qué no me haces un cuadro pequeño como para coleccionarlo, pues? Me acuerdo que era un Goofy. Y él me dijo, dije, hazme este cuadro, y ese cuadro lo vio un coleccionista de aquí de Panamá. Y él me contactó y me dijo, ¿sabes qué? Quiero esta obra y no sé qué. Y empecé a hacer una cartera de clientes. Total. Y eso llegó a la vista de la Galería Habitante
y ellos me contactaron ya formalmente y me dieron la oportunidad de entrar ahí. Y 2 años después hice mi primera exposición y la verdad es que gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero esa fue la forma como entré. ¿Tú sientes que tú buscaste la galería o la galería llegó a ti? Un poquito las dos, ¿sabes? Porque tú al final tienes que tener algo desarrollado para que una galería se interese. Obviamente. Entonces, si no hubiese tomado esa decisión de que, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ser más ese tipo de artista de que de pronto hacía murales comerciales, pero voy a hacer esto. Es una forma de reinventarme, ¿no? Porque ya literal no tenía de otra. Era hacer eso o no hacer arte. Y era más gratificante porque estás en tu casa y estás haciendo, tú sabes, ¿no? Tu propia línea de dibujos, y eso a cualquier creador le gusta. Claro. O sea, está en su estudio, en su ambiente, y empezar a crear y que te lo compren, ¿me entiendes? Crear una dinámica bastante buena con tu trabajo. Así que bueno, la galería luego de eso se interesó y ya eso era un nivel ya un poco más formal, más profesional, porque tienes que tener, tú sabes, ¿no? Tienes que cumplir todos los meses, llevar obras, y hay comisiones y hay mucho más posibilidades. ¿Sentiste un antes y un después de eso? Sí, inevitablemente hay un antes y un después. ¿De qué manera? El ritmo crece, tienes que tener mucho más certeza de lo que haces tú. O sea, no tienes tanto margen de que voy a experimentar como si fuese un estudiante. No, ya te puedes considerar alguien que está haciendo algo profesional y que ofrece un trabajo más desarrollado. ¿Ok? Probablemente te puedas sentir un artista, ¿cómo se dice? Emergente. Un artista emergente que está proponiendo este concepto. ¿Ok? Así que sí cambió bastante digamos, la forma en la que yo me presentaba como artista. ¿Y tú sientes que después de que entraste a la galería, tal vez sentiste algún cambio como en la manera en la que, de la libertad, de la libertad de la que tú tenías antes de entrar a la galería expresándote y después de entrar a la galería? O sea, ¿sientes que tú perdiste alguna libertad o te seguiste sintiendo igual de libre que siempre? No, me seguí sintiendo igual. Porque gracias a Dios la galería tiene ellos no intervienen tanto en tu proceso como artista, ¿ok? Pero ellos necesitan un resultado. Claro. Entonces, yo modifiqué mis hábitos para tener un estilo de vida en donde yo disfrutara de mi proceso y también pudiera, digamos, crear una carrera que me permitiera vivir. Y eso lo logré gracias también a la galería. Que ojo, que sí se disfruta porque, o sea, si al final tú inventaste ese concepto, lo que tienes que hacer es estirarlo, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces trabajas mucho más en serio. serio. Como una credibilidad, tienes que darle la credibilidad. Sí, pero obviamente yo entiendo tu punto. Pues uno como artista un día se despierta y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero pintar caricaturas. Ajá. Ahora quiero pintar flores, por pues, ejemplo. o árboles, lo que se te ocurra. Pero en mi caso yo sí supe dividir una cosa con otra. Claro. Por eso Amir Loki está muy relacionado al tema de los cartoons. Ahora, la pandemia pasó y empezaron a llegar los clientes antiguos también. Ahora, esto tal vez se pueda significar en que muchas veces lo que tú ven... No, espérate, déjame ver cómo te formulo bien la pregunta. Esto tal vez se pudiera traducir a que cuando es lo de la galería ya es algo muy específico, pero por ejemplo cuando si quieres pintar ahí con un árbol o un paisaje, por ejemplo, que te dio ganas de pintar un paisaje, ya es algo más que tiene que ver como contigo, pues, y ya se sale totalmente de esa línea de galería y de exposición y de todas estas cosas, y una cosa tendrías que tú mismo separarla una de la otra. O sea, tú tienes la libertad como artista de expresarte, como tú quieras. Si yo quiero pintar mañana un árbol, yo lo pinto. No tiene... Y eso tú se lo presentas a la galería como si la galería propuesta. le parece ideal, o sea, normal. Claro, tú puedes llevar tu Exacto, propuesta. no pasa nada. Hay obras que de pronto ellos dicen, no, sabes que más o menos estos colores nos gusta, no sé qué. Pero en ningún momento es como una imposición. Claro. O sea, tú tienes el derecho de, si en algún momento no quieres, o sea, no hay ataduras. Ahora,
tú como un artista que ya pisó las galerías, ¿qué tú le podrías aconsejar a estos artistas que ya están creando cuadros? O sea, porque no solamente es pintar, ya cuando tú estás pensando en un proyecto y en crear una línea artística o una línea gráfica de expresión, es muy diferente a solamente pintar. Entonces ya cuando tú te enfocas en crear un proyecto de una línea gráfica, lo mejor y lo que siempre buscan este tipo de artistas es poder acceder a las galerías. ¿Qué tú le podrías aconsejar a estos artistas que están creando o están en este proceso de creación de su línea gráfica, como para que ellos o comiencen de alguna manera a apuntar a llegar a las galerías? Bien, que se tomen el trabajo en serio, o sea, de su arte y de su propuesta artística, que se lo tomen igual con la misma seriedad, como si ya estuvieran en la galería. Por lo menos yo me lo tomé con mucha seriedad. Así era un formato pequeño, yo trataba de presentarlo de la mejor manera para que se vea lo más profesional posible. Así que creo que eso es lo que yo pudiera aconsejarnos. Que en verdad confíen de que su proceso en algún momento los va a llevar hasta ese punto. Pero no hay una fórmula. No hay una fórmula, no te puedo decir, porque cada artista tiene propuestas distintas y también la galería pues evalúa qué tipo de artistas a lo mejor pueden, o a lo mejor quizás hay galerías que manejan otras líneas. O que artistas se adaptan más al mercado, porque Exacto. hay que entender que las galerías también funcionan como una industria, y una industria pertenece a un mercado. Exacto. Entonces un mercado nunca va a apostar, salirse de lo que ya conoce como factible en el mercado, porque no es rentable. Entonces, igual hay otras cosas. O sea, la galería es solamente una de las facetas que uno maneja como artista. No tiene por qué ser definitivo. Como que todo lo que yo hago está en la galería, no. O sea, también he expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, en ferias de arte. y una cosa no afecta a la otra. Una cosa no afecta a la otra. Porque no hay con la galería no te no siempre, obviamente tienes que ser coherente. ¿Entiendes? O sea, no puedes, en el sentido de, por ejemplo, las ventas. O sea, no puedes vender afuera claro, muy por debajo, porque la galería entonces porque puede molestar. estás devaluando el precio. O sea, sí, tiene que tener una coherencia. Sí, claro. Entonces, tú mismo cuando vendes de pronto en subastas y todo esto ayuda para que, o sea, si te gusta lo que me gusta a mí, pues, que es pintar en formato tipo tradicional, caballetes, canvas. Todo el año hay subastas y hay exposiciones que pueden ayudarte a mantenerte a flote. Y es muy importante la educación financiera. Lo más que puedas educarte para manejar bien esos recursos. Porque como el arte no tiene una seguridad y tampoco es la primera necesidad que existe, tienes que saber manejar tu dinero. Nada más de ese tema podemos hacer otro podcast. Cuando ya tú entras a la galería, ¿es difícil mantenerse en la galería o eso es algo que ya tú tienes seguro ya? No, digamos, no sé si difícil. Yo por lo menos no soy un artista que piensa en la venta antes de la creación. Yo siempre pienso primero en crear y bueno, ya si después se vende, gracias a Dios, pues exacto. Pero no pienso de que tengo que vender. O sea, no puedo, no fluyo así. Si hay una comisión, yo la trabajo de una forma gradual, digamos. Empiezo por un boceto, se lo muestro al cliente más o menos cómo puede quedar. Y a mí, por lo menos, tengo esa cualidad de poder negociar bien. Porque yo aprendí a ser, no negociante, pero sí aprendí, digamos, como a vender el tema de los murales, porque es complicado. O sea, si tú me preguntas, ¿qué? ¿Cuánto cuesta esto? A veces es duro, porque como el arte no tiene ¿me entiendes? Un valor establecido. Ok, una vez que tú entras a la galería, pertenecer a la galería o al mercado, por así decirlo, puede ser algo efímero, o el hecho de ya tú haber entrado al mercado y estar presente en el mercado ya te hace parte de, o puede también ser algo efímero si tú no haces las cosas como las tienes que hacer. También puede ser. Si tú entras a una galería, es posible de que tú pierdas tu espacio en la galería. Sí puedes perder. Por eso te dije, tú como artista tienes que también saber mantenerte allí. ¿Cómo puedes crecer? Desde mi punto de vista, exponiendo. Porque una exposición, cuando tú haces una exposición solo,
ya estamos hablando de que tu concepto está mucho más establecido, mucho más desarrollado. ¿Ok? Y le da mucho más valor a tu aporte a la galería como tal. Porque la galería va a seguir siendo un espacio que va a seguir adelante contigo o sin ti. Exacto. Entonces tú tienes que aprovechar también ese momento. Por eso hago énfasis en la educación financiera, algo que a nosotros extrañamente no nos dan en las universidades, es qué nosotros hacemos con esos recursos que generamos como artistas. Y esto es para todos, no solamente para los artistas que, digamos, que quieren hacer obras, así como yo en Canvas, sino para los que hacen murales, los que hacen tatuajes, los que hacen, no sé, escultura, performance, todo tipo, o sea, todo lo que genere dinero, ¿qué es lo que haces tú? Claro. ¿Me entiendes? Para mantenerte a flote, porque igual las cuentas siguen llegando. Exacto. Entonces tú como artista, ¿cómo no puedes perder tu estabilidad, o mejor dicho, tu paz mental con el tema de las finanzas? Porque eso yo estoy seguro de que muchos talentos se han frenado gracias a este punto. Claro, porque de hecho eso frena y cierra muchas puertas y quita muchas oportunidades. Solamente el hecho de no manejar una información Exacto. Información financiera. Exacto, y en verdad eso también puede ser un consejo. En verdad yo no suelo dar muchos consejos, porque, o sea, es diferente para cada persona. No, pero yo pienso que tú pero sí esto, tienes por una ejemplo, posición, por ejemplo, para poder dar consejos. bueno, al que le sirve me alegro mucho, pero yo sí hago énfasis por lo menos en esto. Porque yo sé que hay mucha gente que tiene bastante talento y se siente muy frustrada de no poder tener de pronto una plataforma en donde exponer o cómo vender su arte. Yo, por ejemplo, utilicé mucho la plataforma Cuanto App en la pandemia. Sí. Me fue súper bien. Y yo no estaba en la galería. Cuánto Act te permite también tener tu catálogo dentro de la misma aplicación. O sea, que tú creas como un portafolio dentro de la aplicación, Exacto. le pones tu precio. El cliente que quiera acceder a tus obras puede acceder a Cuánto, Exacto. ahí ve tus obras y ve el precio, te las puede comprar por medio de la misma aplicación. Entonces, es también un medio y una oportunidad que tenemos como artistas. No, y el Instagram, bro. O sea, literal, el Instagram, para mí, si yo no hubiese tenido Instagram, hubiese sido mucho más difícil. Claro. El Instagram es una joya para cualquier artista. Bro, te quería hacer una pregunta. Si tú perteneces a las galerías y, por ejemplo, tú estás exponiendo en este momento en las galerías, pero tú quieres y que ponerte a gestionar tus propias exposiciones al mismo tiempo, ¿eso afecta en algo o chile? No afecta si O sea, lo que quería saber planteas. si tú tienes esa libertad así también de tú mismo armar tus propias exposiciones por tu cuenta y que gestionate a ti mismo también por tu lado. Sí, pero ahí es donde está un tema. Yo por lo menos ahora estoy empezando, digamos, a crear más. Y no tengo, digamos, como ese respaldo de personas que pueden curar una exposición desde cero, porque ya la galería tiene todo eso bien trabajado. Y yo nada más tengo que entregarle la obra, ellos me dan los lienzos y yo le entrego la obra final. Yo como artista estoy enfocado en la creación. Pero hacer un proyecto desde cero, curar la exposición desde cero es bien complicado, porque tú tienes primero qué vas a proponer y dónde lo vas a proponer. El espacio también es bien importante. Pero tú sí tienes esa Yo tengo la libertad. O sea, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Puede repercutir, ¿cómo se dice? Sí. O afectado. Puede afectar O verse reflejado en... a la galería, por eso es bueno la comunicación. Claro. O sea, si tú llegas a la galería y le dices, oye, tengo un proyecto, no sé qué, en el Museo de Arte Contemporáneo, no sé qué, no hay ningún tipo, ¿me entiendes? No hay nada que afecte colateralmente a la galería. Brutal. Y está bien, tú lo puedes hacer. Ahora, yo te lo digo más que nada porque tampoco es bueno como artista querer hacer 10.000 cosas al mismo tiempo. No, Por eso, si ahorita estoy con la galería, poco abarca. lamentablemente a veces si no tienes las herramientas para abarcar bastante, o sea, Si no eres Da yo digo que Vinci, te puedes si no eres enfocar. Miguel Ángel, olvídate, papi. Más que nada es por el tema de que muchas veces pensamos de que si hacemos más, nos va a ir mejor. O estamos siendo más productivos. Sí, total.
Por ejemplo, yo al principio también hice tatuajes. Yo soy, o quizás sea algo mío, ¿sabes? Yo no soy muy bueno enfocándome en muchas cosas. Yo cuando era tatuador dije, yo puedo ser tatuador y pintor. O sea, pero a mí la pintura me llamaba más la atención y no podía mantener el tatuaje como profesión porque lo otro era mi verdadero impulso. Entonces me fue bien como tatuador, 1 año, tatué un par de gente, pero al final terminó ganándome el impulso por ser artista, o sea, más tradicional, pues. Y pintar las calles, que es lo que más... Bro, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, espera. A mí me gusta siempre tocar el tema que Kabir también siempre le gusta hablar, que es un poco de religión y cómo eso también como ha sido una influencia para ti. Como que, ¿qué piensas tú acerca de eso? Si es algo que, ¿sabes? Que te ha impulsado algo en tu trabajo, ¿sabes? Como que entender un poco ese contexto también, porque, ¿sabes? Al final del día, como artistas, esas creencias son como un pilar para nosotros, pues. Así que entender un poco detrás de esa parte tuya. Bueno, no sé si te refieres como a si soy creyente. No, o sea, como, sí, más que nada, como en qué tú crees de la existencia, o sea, tu percepción personal y subjetiva de la existencia. Esa es tu opinión, no nada así que... Bueno, o sea, en mi... ¿Cómo Amir se tripea el universo y la existencia del universo en sí? Eso, profundo, es profundidad. Sí, ese es el tipo de preguntas que te agarran a ti como... No desubicado, porque, no sé, cada quien tiene una opinión diferente. Pero yo creo fielmente en que cada persona tiene un propósito y que el mío, con toda certeza puedo decir que es pintar, ser creador. ¿Ok? Entonces, yo, o sea, suelo ser una persona más que nada espiritual. O sea, no al nivel, digamos, de... Religioso. Sí, de que voy a defender aquí mi religión por encima de todo. ¿Ok? Pero, no sé, mira que nunca me he preguntado más allá de lo que ha hecho eco en mí, pues. Que es que existe un ser superior. Y creo que es tan grande que al final no tiene ni siquiera una definición en concreto. Sí, se Entonces, sale creo del que... entendimiento. Sí, creo que yo soy bastante humilde en ese sentido, pues. Soy un hombre bastante sencillo y... O sea, se puso para su propósito de hacer arte y que sigue allí. O sea, no eres cerrado a la existencia de algo más. Que no está mal, o sea, si No soy tú- cerrado a la existencia de algo más, en verdad. Creo o que sea, hay un si Dios. tú sientes y- como que personalmente que no existe algo, o sea, no es algo que esté mal, o sea, eso es lo que tú crees y Total. muchas veces las creencias se basan en de tu experiencia o tu percepción subjetiva. O sea, cuando hablamos de subjetivo es lo que tú como individuo te lo tripeas y cómo te lo tripeas. Entonces, que tú seas cerrado a la existencia de algo tampoco quiere decir que sea algo malo, y que yo te he abierto a la existencia de algo tampoco quiere decir que esté malo, y tampoco quiere decir que nos tengamos que pelear o que tengamos que tener roces o no nos podemos dar las manos. Al contrario, nosotros compartiendo ideas y compartiendo creencias como humanos, individuos, creo que hacemos más rica nuestra existencia en este plano. Entonces, Sí, al final viajar por varios países también te da un poco esa perspectiva, ¿no? Y esa idea de que no hay una verdad absoluta y de que hay muchas personas que creen en otro tipo de dioses que a lo mejor no compaginan con tu ideología, pero sí, hay que ser muy respetuoso y muy abierto en ese sentido. Una otra pregunta. También para ver si nos puedes dar un pequeño sneak peek de lo que viene para la próxima expo, si nos puedes hablar un poco de qué se trata un poco en lo que estás trabajando. Está cool. Bueno, como te dije anteriormente, la exposición está inspirada en los juguetes, en todo el tema de lo industrial, el brillo, el plástico, el consumismo, los colores que evocan esta nostalgia, ¿no? De cuando éramos niños y coleccionábamos, teníamos nuestra propia juguetería, ¿no? Toda esta iconografía yo la compacté, por así decirlo, con mi faceta
que ya está establecida, que es la expresionista. ¿Sabes? Como se mezclan los juguetes con los fragmentos, sí, más abstractos, que también eso viene inspirado de los tags y las bombas de la calle, ¿no? Y también yo vi una vez como los frames que usan en las caricaturas cuando están haciendo la cómica. Exacto. Los frames se ven mucho como este desorden así de demencia. Exacto. Sí, porque el tema en las caricaturas, cuando es repetitivo, eso viene inspirado en el tema de la animación. ¿Ok? En la animación cuando eran varias páginas, ¿no? Para poder crear ese movimiento. Exacto. Entonces, haciendo énfasis allí, te puedo decir que esa es la inspiración para que me ha ayudado, digamos, como a mantener esa línea. Pero en la nueva exposición ya hay como más amplitud con el tema de los juguetes. Que justamente tengo 2 nombres, pero estoy pensando seriamente el primero porque se asocia mucho al tema de la calle. Y es que yo le quería poner Toys con doble O, pero Toy en la calle es como que... Ahora, yo igual no soy grafitero. A mí yo siempre me he considerado una persona bien fanática del graffiti, pero nunca ha sido mi finalidad. Ahora, siempre hay como una conexión porque yo uso los fragmentos del graffiti. Entonces, inevitablemente hay como algo que lo pueda asociar. Por eso estoy meditando si usar ese nombre como, digamos, también puede ser como sarcástico. Pero ¿no? mira, yo por lo menos que soy grafitero, si yo pintara street art, ¿sí? Okay. yo usaría la palabra toy como un relajo. O sea, Como un relajo. orgullosamente que yo soy Ahora, en toy, este chucha. contexto, no, pero en este contexto, porque sabemos que no, porque tú dices alguien como bien... No, sí, totalmente. Pero en totalmente. este contexto estamos hablando explícitamente de los juguetes. Exacto. Por eso es la doble O, pero también me gusta porque es como controversial. Sí, Entonces hacerlo, como nosotros somos la minoría, realmente las personas que van a esa exposición a lo mejor ni siquiera saben que... Yo sacaría esa connotación de calle. Exacto, sácala con... Sí. Pero es que Porque ahí como viene- la parte abstracta está ligada inevitablemente con el tema aerosoles, no sé qué, la gente lo asocia, pero ahí es donde yo tengo que tener carácter y decir, ¿sabes qué? Eso en realidad Sí, ahí esa es la vaina, eso en esa es la realidad vaina. está impuesto Ahí es por donde mí, yo soy entra el la artista. Conversación. Ahí es Exacto. donde entra el nombre que se vuelve una Exacto. conversación. Así que creo, por lo menos ese es el nombre que está ganando. No sé si se me ocurra otro. Eso es lo que yo te puedo adelantar. Ya tengo varias piezas listas y eso viene, bro. Así Está que cool, está cool. es lo que te puedo adelantar, pues. Hey, gracias por venir por acá, bro. No sé si quieras hablar de algún otro tema, mandarle saludos a alguien. Ya les quiero dar 3 consejos. Sigan a Cosmos, a Mirlocky y a Quesopa Piriwa. Ya, ese es un man que no se tiraba consejos, ya se tiró 3. Ya me tiré 3. Hey, muchachos, un gusto. Gracias por acompañarnos a nosotros acá en la casa. Estamos aquí desde el Chanting. Papi, con el mismísimo Amir Luki, papi, cabrón. En verdad, rompimos con esta entrevista, cabrón. Este podcast nos quedó criminal. Papi, estamos rompiendo siempre, papi. Sigan siempre pendientes de las Total. redes, cabrón. Métanse a Que Sopa en YouTube. Suscríbanse, dennos like, síganos y compártanos, papi. Tú sabes que siempre estamos dándole fuerza a la movida. Ustedes también tienen que tomar acción y también darle fuerza a la movida que nosotros en comunión estamos teniendo entre todos, papi. Compartan. Vamos a seguir compartiendo, haciendo comunidad y haciendo equipo, papi. Muchachos, un gusto desde la Chanti. Que sopa, manito. Hey, bless you, bro. Bien cabrón, bro.